Bueno, es una alegría seguir en esta larga conversación con diferentes personas, aprendiendo juntos. Nos estamos reuniendo para aprender, para conversar y ya este es el episodio número 95 de una serie que empezó pues sin ninguna pretensión, como no tenía una pretensión así como tan específica, sino como que era el objetivo de empezar a conversar y a compartir con las personas y a crear un contenido que fuera pues más educativo, que fuera más inspirador. Y entonces por ahí arrancamos y hemos tenido muchos invitados y hoy tenemos una invitada especial a Flora, que está en Santiago de Chile. Y bueno, es una alegría tenerte por acá en estos episodios de la Universidad del Futuro. Ujú. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Qué gusto aquí de compartir. Muy abierta de corazón para todo lo que vaya surgiendo. Sí, esta semana hemos tenido unos encuentros muy bonitos. Se volvieron a activar las conversaciones. Por ahí estuvimos hablando con Yello, también con otros amigos que están trabajando en otros temas. Y hoy, bueno, vamos a estar contigo compartiendo un rato. Entonces, bueno, antes de, de entrar como en los temas más específicos que vamos a compartir hoy de tu presente, pues me gustaría hablar del lugar, ¿cierto? El lugar es importante y de los espacios, de las personas, los aprendizajes como para ti más transformadores que has tenido en tu vida y un recuento para como que la gente te conozca, de dónde vienes, qué es lo que te interesa y ese primer encuadre me parece genial para iniciar el programa. Ujú, súper bien. Y entonces yo me presento. A mí me dicen Flora. Mi nombre es Scarlett Saavedra. Yo nací en Santiago de Chile. Aquí vive mi familia. Nací en una comuna, en una población llamada La Pincoya. Y este lugar es un lugar bien histórico, bien con harta memoria. Entonces, nací y crecí con un pensamiento crítico. En ese transcurso fui desarrollando un montón de conciencias referente a el paradigma en el que crecí y observando y viendo lo que resonaba y lo que no resonaba tanto en mi vida. Y en ese sentido comencé un proceso de, primero muy activo, de estar mucho en esta vanguardia del mundo de los movimientos estudiantiles, del movimiento de la agitación social, de esos procesos más desde este ímpetu de rebeldía y del compartir también, siempre aspirando a lo comunitario, a lo colectivo. Em, Desde ahí participé en un montón de espacios y proyectos, algunos que siguen existiendo, otros que fueron temporales y que también trajeron mucha, mucha nutrición. Desde ahí esto comenzó muy chiquita para mí. Así a los 12 años yo ya estaba metida en estas cosas y después ya seguía y seguía participando desde bien chiquita. Entonces, mi principal desafío siempre fue la salud. A pesar de que mi mente y mi ímpetu siempre le daba a todo, habían varios límites que me generaban ahí conflictos em, de mi salud, de somatización, de temas ahí que iban pasando y también de aprendizajes medios dolorosos que la vida te va poniendo, ¿no? Mm. Entonces, me sucedió que a mí me sacaron la tiroides a los 15 años. Y eso generó tomar una decisión sumamente radical en mi vida, que fue, yo iba en un colegio, en un liceo, que era emblemático, que se llama Liceo 1. Es un liceo bien reconocido aquí de Santiago. Entonces, en ese sentido, em, seguía, mejor dicho, un camino bien académico, bien institucional, donde hay un paradigma bien cultural muy de la universidad, de tienes que ir a la universidad y ser alguien en la vida, porque si no, no eres nadie en la vida. Y un montón de creencias que yo tenía súper como una mochila que me pesaba y era un colegio súper exigente que se asemejaba mucho a la universidad.
yo igual siempre fui bien adelantada y me junté con gente de ya de la universidad, entonces estaba en un colegio estricto y además de eso me juntaba con personas universitarias de variada edad, tanto ya personas que estaban trabajando como personas que estaban cursando en la universidad. Entonces ya conocí ese mundo y eso generó en mí también tomar cierta decisión, porque el hecho de tener una operación que te deja una enfermedad crónica, como es el hipotiroidismo, generó un montón de interferencias en mi ser, tanto a nivel anímico como a nivel corporal. Entonces tuve que decidir abandonar este colegio y me fui lo solté un montón de cosas ahí. Algunas se mantuvieron, como por ejemplo un espacio de una comisión de género y sexualidades, con las que siempre fui bien activa desde el feminismo, desde la conciencia de la sexualidad y seguía participando pero desde fuera y después ya me fui y seguí mi camino. Fue ahí un punto importante y esto yo lo cuento porque para mí es súper importante entender de que tomé una decisión que hasta el día de hoy mantengo, que es decidir mi bienestar, la coherencia de mi ser por sobre el deber ser. Mm, Y eso gatilló un proceso, un camino de ver otras perspectivas y otras creencias y otras posibilidades de elecciones de vida que hasta hoy he ido experimentando y profundizando, soltando o integrando. Y ha generado también esta transformación de darme cuenta de que para mí el aprendizaje es constante, que mi forma de aprender es experimentando, es practicando y también para mí lo más valioso es aprender lo que me sirve realmente a mí. Entonces, para poder sanar, comencé un camino de soltar todas estas mochilas. Viajé también, soy un ser bastante nómade, me muevo bastante y me comencé a autoformar y a tomar diferentes formaciones desde espacios alternativos. Entonces me formé de un montón de cosas y me hice terapeuta holística. Entonces, para mí, de lo que más me apasiona hablar es de la sanación, de el aprendizaje alternativo, porque lo he experimentado, son cosas que he experimentado y también me di cuenta de que en ese transcurso, en algún momento, me gustaría también ser madre y tener una comunidad o ser parte de varias comunidades. Y estoy hace unos años inmersa también en la partería. Entonces, ese proceso que también integra mucho esta perspectiva de la sexualidad, del bienestar, me han hecho ser quien soy y que sigue tejiéndose esta parte en mí, esas pasiones, ¿sí? Ahí compartiéndote un poco de mí. Gracias, Flora. Muy bonito eso que cuentas, como las experiencias que tienen en la vida se van volviendo como oportunidades como de aprendizaje, sean las difíciles, las no tan difíciles, pero como que todo eso como que va labrando como un camino de aprendizaje, que tú misma vas eligiendo las cosas que vas necesitando aprender y es como el aprendizaje más importante que uno puede tener, como ir labrando ese aprendizaje, porque a veces el otro camino es un camino más, como menos implicado como con lo que uno está viviendo, entonces es más difícil aprender cosas que son muy aisladas. Me llama mucho la atención las experiencias previas porque pues como estamos hablando de educación y de formación y de conciencia en estos programas, pues es muy bueno saber muy bien los recorridos de las personas porque a pesar de que son singulares, pues muchas veces se conectan muchos de los caminos de las personas y no se hace uno solo, ¿cierto? Y si uno mira para atrás, pues tanta gente que ha labrado caminos para que lo que uno esté disfrutando, ya sea como derechos o como experiencia de vida, pues tiene ese contexto también. Entonces me parece bonito ¿Qué otros elementos quisieras de pronto hablar de tus experiencias de aprendizaje, de tus formas de aprender que puedan ser interesantes de conocer en el programa? ¿Cómo tú aprendes y si quisieras también dar algunas cosas que me llaman mucho la atención en un tema que para la universidad del futuro que estamos creando,
que se llama así el espacio por el momento. Hay un aula que surgió que es el aula de sexo y género, en la cual hay una necesidad muy importante de aprender sobre esos temas como sociedad. Y creo que hay todavía mucha desinformación y muchos tabúes frente a ese tema. ¿Tú qué nos podrías de pronto también contar respecto a ese aprendizaje que está lleno como de tanta desinformación y siento que sería bueno como contarle a la gente también algunas cosas que tu experiencia de aprendizaje haya dejado en ese camino que puedan ser de riqueza? Ahorita estamos viendo que hay una gran tendencia en toda América y en el mundo incluso en el cine. Ya a mí me gusta mucho ver películas y yo veo mucho en las películas, mucho el tema de género está. Ahorita muchas de las cineastas mujeres están hablando mucho de la maternidad en sus películas y es muy bueno porque no habíamos visto como esas perspectivas que cuentan mujeres acerca de cosas que pues, las mujeres viven en carne propia. Y ha sido como una tendencia en estos últimos años. Entonces, si quisiéramos de pronto entrar un poco por ahí, me gustaría, porque ha sido uno de los vacíos que ha habido en los programas y ya que tú has caminado un poco por ahí, sería chévere contarnos de pronto algunas reflexiones o algunas experiencias o prácticas, como por donde quieras. Claro, claro, me encanta, sí, es algo que me apasiona bastante, la verdad. Em, yo siento que como trayendo esta primero, como esta línea de lo experiencial. ¿Y por qué lo experiencial? Porque creo que todo parte por lo que uno vive. Entonces, tanto el aprendizaje como la sanación, que para mí son dos caminos que van de la mano y nutriéndose e interconectándose constantemente, son primero acuerpados, encarnados por un ser y después son elaborados, transmitidos. Ahora, yo siento que la sexualidad siempre es un tema que está en un proceso de desafío y en constante discernimiento, en el sentido en que vivimos en una sociedad que hipersexualiza tanto los cuerpos como las relaciones, como incluso genera esta perspectiva a nivel hegemónica y como con una categorización específica y fija. Entonces, yo al menos entré en este tema a través del feminismo y siendo muy chiquita igual desde lo queer, desde también em, venir desde esta observación crítica de los hábitos culturales, machistas, patriarcales. Entonces, cuando fui observando que hay un sistema hegemónico que tiene que ver con implica una repercusión a nivel social, cultural, política, económica y también espiritual, porque al final también para mí está todo integrado. Y incluso este elemento espiritual es algo que me ha ayudado mucho a integrar desde una perspectiva como quizás más amplia, o no sé si más o menos, pero sí como observar e integrar otros elementos que siento que la mente en algún momento me dejó corta o que me dejó con mucha rabia también, porque cuando pongo en el pilar, pongo en la observación el patriarcado, voy a ver de que es un sistema que está todo el tiempo generando una opresión, generando una rabia, una frustración, generando un, un resentimiento, generando una dominación de un género por sobre el otro, y esa dominación también repercute em, negativamente, no solamente para un ser, sino que también para el otro, independiente de su género. ¿Sí? Puede ser esto para hombres, para mujeres y para seres en general. Me gusta hablar de personas más que de géneros. Y en verdad las personas somos seres totalmente auténticos, únicos y especiales en nuestra esencia. Entonces, para mí ha sido muy interesante pasar por varios procesos de comprender que cada proceso de las personas son eh, también como terapeuta producto de un montón de
emociones reprimidas y también de expresiones que se generan a través de estas consecuencias sistemáticas. Entonces ahí voy a dos esferas. Veo dos esferas, una sistemática y veo una personal, que están íntimamente todo el tiempo relacionándose. Entonces, obviamente hay muchas historias en esto, hay muchas formas de evidenciar, hay personas que realmente lo pasan muy, muy mal desde una disforia del género y es algo muy fuerte, muy fuerte. A mí, no me ha pasado tan fuerte, pero sí me ha pasado de que no resueno con el hecho de, categorizarme solo como un sistema dice que, debe ser una mujer y que debe ser una mujer. Yo no soy mujer por cómo lo dice el sistema. Yo soy un ser, y soy mucho más integral que solamente una categoría. Entonces, eso te podría comentar referente al género y referente a la sexualidad. Me parece, o sea, para terminar un poco lo del género, para mí, en la perspectiva espiritual, lo otro Mm, que quería mencionar es que esa perspectiva espiritual me permitió observar de que independiente de si es hombre o es mujer, hay dos energías que conviven en el interior de cada ser. Y esas energías que pueden ser incluso mucho más profundas y pueden ser muchas, puede ser mucho más, muchas más que converjan en el interior, pero sí hay dos que podemos observar que vienen, por ejemplo, de esta esencia del sol y la luna, de la madre y el padre, de la energía femenina y masculina. Y esa energía convive en cada ser. Entonces, cuando yo fui y solté un poco esta mente de solamente el hombre, la mujer, o solamente esta concepción del género, me ayudó mucho también a integrarme como ese ser particular, ese ser que está también siendo parte de algo mucho más grande y también que todas las esencias conviven en mí y sobre todo estas partes, estas polaridades. Y eso fue algo que me ayudó mucho a trascender las creencias limitantes y también yo en verdad mucho tiempo he sido muy feminista y sigo muy de acuerdo con muchas creencias desde el feminismo porque las encuentro necesarias, sobre todo con desaprendizajes y generar una cultura contrahegemónica referente a cómo podemos sentirnos y ser de forma realmente libre sin encasillarnos en ningún género y en ninguna forma de ningún prototipo o estereotipo. Entonces, en ese sentido, me parece muy interesante esta propuesta. Más también siento que es momento de de transformar o de integrar también esta perspectiva espiritual que nos abre paso también a la sanación y no solamente estar todo el tiempo reaccionando en base a la rabia y a todas las repercusiones que ha generado el sistema. Como esa ha sido mi reflexión personal referente a este tema del género en particular. Ahí me faltaba esta parte bien importante que quería ahí como alargar. Por otra parte, el tema de la sexualidad, vivimos en un mundo donde constantemente estamos expuestos a pornografía, imágenes de estereotipos, mucha sexualización de los cuerpos femeninos. Entonces un montón de, hay un montón de intervención, yo diría, y manipulación en ese sentido. Entonces, y desde ahí, para mí ha sido muy interesante integrar herramientas que han sido también muy importantes a nivel de la sanación. Como estoy sanando mi tiroides, de hecho se está regenerando, y eso es algo bien, bien hermoso que quiero compartirles porque es una alegría para mí, es algo extraño, pero importante de que mi tiroides se está regenerando producto a un montón de prácticas que he hecho de integración de sanación y también de trabajo glandular con todo mi sistema endocrino. Entonces, a través de eso, también fui buscando herramientas que me permitieran trabajar con mi sexualidad, porque el cuello está unido a la vagina y quinto chakra está unido al primer chakra. Entonces, voy a observar cómo esas prácticas de
de bienestar. Espera un poco, voy a tomar agua. Cómo buscar herramientas me llevó a, además de sanar como aspectos que vienen desde las heridas sistemáticas, a también buscar sanación en mi cuerpo, e encontrar herramientas como el Tantra y el Tao. Y desde ahí comencé todo un trabajo profundo de sanación con mi sexualidad. Entonces, cuando integré esta perspectiva de sanación a la sexualidad, fue que em, pude ver con mayor claridad algo que ya criticaba, algo que ya observaba desde mi mente, que ya sentía también. Sin embargo, el poder integrarlo desde esta perspectiva me ayudó mucho más a entender cómo esa manipulación es en realidad una fuga energética que nos priva de una fuerza vital en potentísima de creación. Y creo que ahí es un punto súper importante porque yo no cuestiono las prácticas de la sexualidad de nadie, como cualquiera puede tener sus prácticas y las respeto, más desde mi experiencia creo que es sumamente importante el respetar esa sexualidad como sagrada, en el sentido de que en realidad al sistema le conviene que estemos derrochando nuestra energía y que no estemos enfocándonos en la creación, como en proponernos crear realmente otros paradigmas, otras formas e imaginar. O sea, vivimos en una educación que nos priva de la imaginación, el ingenio y de la creación. Y eso no solamente es a través de la educación y de los sistemas culturales y sociales que se implementan en estas pequeñas sistemas que nos enseñan a habitar, sino que también tiene que ver con estos otros aspectos. O sea, no nos dejan imaginar ni crear desde la educación convencional, pero también cuando estamos cuando nuestra energía vital, que es nuestra energía sexual, es nuestra energía vital, está ahí siendo capaz de tener una potencia, una fuerza para poder crear, y nos da un montón de creatividad, de inspiración, fertilidad para generar proyectos, ideas, etcétera, 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 se ve intervenida porque estamos con demasiados estímulos, ya sea la música, todo lo que nombré anteriormente. Entonces, tendemos a buscar esa fuga y hemos perdido incluso el contacto de autoamor, incluso en ese acto, incluso en un auto de autoamor que se pierde esa sacralidad o ese respeto, porque también está esta intervención. O sea, hay Mm, muchas personas que para autocultivarse utilizan pornografía, utilizan otras cosas que generan una forma de sexualidad, de compartirse que no es real y que además de eso es violenta. Y bueno, si hay personas que les gusta la violencia, ya cada ser, ¿no? Sí, pero sin embargo, em, no hay un verdadero disfrute muchas veces, y sobre todo para muchas mujeres que no conocen el orgasmo de generaciones anteriores. mm, Entonces, hay un montón de desconocimiento incluso a nivel de la anatomía de la sexualidad. Hay un montón del desconocimiento de la fertilidad. O sea, yo como mujer tengo solo 2 días fértiles. O sea, yo como persona con útero tengo 2 días fértiles. Pero un ser que se le conoce como hombre, o un ser con pene, tiene toda una vida de fertilidad, mm, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay tanto desconocimiento de la observación de la fertilidad? Porque también el potencial de un ser con útero, de un ser cíclico, es gigantesco y es capaz de crear a través de ese óvulo un montón de cosas. Y también tiene esta esencia salvaje mucho más incorporada, y esa esencia salvaje es precisamente lo que el sistema quiere domesticar, mm. y es precisamente lo que se domestica. Entonces, al final,
el retorno a esa esencia salvaje, pero no solamente a mi esencia salvaje mamífera, porque si es así, me dejo guiar por mis hormonas y me permito drenarme, me permito hacer un montón de cosas por esa esencia mamífera. También está mi espíritu y también está mi mente, mi forma de ser, mi personalidad. Entonces, todo eso compone un ser, incluso a nivel de la sexualidad. Y eso va a generar también em, el sello, la esencia de qué es lo que estamos creando, hacia dónde vamos creando esos hijos proyectos. Y creo que esto es sumamente importante y creo que es un punto no muy conversado dentro de Mm, aspecto de la sexualidad, ¿no? Creo que podemos hablar de muchas cosas a nivel de este tema, sin sí, embargo, quería enfocarme en esto. sí, no, me Es, llama mucho la atención varias cosas que has dicho son muy reveladoras, que yo también he venido reflexionando alrededor también de mi propia, sí, de los patrones heredados y de los sobornos sociales que uno como hombre tiene de comportarse de determinadas maneras. Y uno tiene que mirar también que muchos de esos patrones pues son intergeneracionales. Igual el trabajo con la sanación creo que involucra pues varios círculos que pueden ir incluso hacia patrones históricos. Hay comunidades que sistemáticamente pues han sido violentadas por muchos años y todavía se ven muchos rezagos de esos racismos y de sexismos que están ahí. Entonces como que el trabajo es algo que uno sabe que es muy grande, pero también uno en el fondo sabe que uno por estar vivo y estar acá presente puede hacer mucho para que esas cosas no continúen a las próximas generaciones, como que poder como terminar un poco esa historia y cambiar un poco las prácticas, los relatos, las formas de comunicación. Pues sí, en ese sentido sí pienso que pues esa sanación tiene que ser como en todos los planos, corporal, mental, espiritual, también como tú lo dices, de una manera más integral, porque si nos quedamos solo en una perspectiva, pues puede que a veces radicalicemos mucho más el problema. O que la ira o el resentimiento, pues, que son muy naturales cuando uno sufre o que tiene heridas, ¿cierto? Pues vaya uno a proyectarlas y a mantener esos círculos como de violencia en la vida. Entonces me parece muy clave eso que estás planteando porque es una reflexión más amplia que a veces no es como tan usual cuando solamente hay una perspectiva reactiva, sino que es una perspectiva como de tomar de tomarse uno con mayor como compasión y hacer el trabajo también, que ese es el trabajo que todos podemos hacer para, pues, que no hayan más antagonismos, que haya más relaciones mejores entre hombres, mujeres, familiares y que la sociedad pueda mejorar. Pero a veces son los temas, a veces de la parte inconsciente, que no son muy usuales a la hora de hablar de estos temas, que son como muy polémicos y esos temas de la sombra y ¿cierto? De lo monstruoso también que hay en todos nosotros, como que eso también hay mucho temor en exponer el corazón frente a esos temas, o apenas estamos aprendiendo y creo que los círculos que se hacen de hombres y de mujeres, pues van un poco como en esa línea de crear esos espacios para poder que las personas hagan ese trabajo, porque ese trabajo no se puede hacer solo, es muy difícil yo creo que ese trabajo, y creo que en algunas perspectivas feministas así hablan mucho de que esa sanación también es colectiva, no se puede hacer sola para que no todo recaiga otra vez en el individuo, sino como que también que la sanación vaya también en volver a crear el vínculo y la relación, que es la que hace que una de las cosas que los traumas generan en nosotros, pues tienen que ver mucho con eso, que afecta a nuestras relaciones. Entonces me parece muy chévere esos temas que está tocando porque son como que nos ponen a reflexionar y el tema del placer también me parece otra cosa que a veces siento que no es muy explorado en la educación sexual en los niños y en los jóvenes y en los adultos es todavía como que se ve el placer incluso como algo, ¿cierto? Como algo que hay que poner en otro lugar y creo que pues si esa energía del placer y de la creatividad que tú ponías pues está en todos nosotros, pues es parte como la educación hacer algo con esas cosas que son placenteras para nosotros y verlas como una potencialidad de crecimiento y de aprendizaje. Entonces me parece que por ese lado siento que es mucho porque muchos padres, por ejemplo, están ahí apenas como que evitan mucho que el placer se haga evidente, ¿cierto? Como que corren al niño porque dicen como que no, como que desde las familias también esa evitación del placer uno ve. Yo recuerdo mucho a mi abuela
cuando había unas escenas como de sexo en televisión, ella una quería de una apagarme el televisor o como que cortar la escena, pero sin ninguna comunicación para saber qué es lo que estábamos hablando. Entonces empezamos a tenerle miedo como a ese tipo de experiencias que pueden ser, y eso es tenaz, porque imagínate una sociedad que rompa con ese placer y con ese deseo, pues genera una sociedad más reprimida también en muchos sentidos. Entonces me parece que el tema del placer me parece es algo muy importante, y yo veo que para hablar de eso un poquito, es lo que también muchos juegos que hacen los niños pues tienen eso de fondo, que es placentero, el aprendizaje que más uno aprende las cosas. Y eso conecta mucho con el aprendizaje porque uno aprende mucho las cosas que también a uno le divierten, que también para uno como que le inspiran a algo, le saben a algo, entonces como que estimular ese deseo en la sociedad, y eso me parece súper importante. Pero yo tengo una intuición de que si no se aborda paralelamente a esa búsqueda del placer, del anhelo, del deseo, el tema con las sombras, digámoslo, que tenemos como sociedad alrededor de la sexualidad, pues vamos a estar otra vez reiteradamente volviendo a caer en problemáticas que, y como son inconscientes, pues no vamos a ver dónde dónde están. Entonces creo que es un punto muy maravilloso el que estás poniendo, y que chévere seguirlo conversando, pero también ver que es un trabajo que es muy difícil también. Entonces yo pienso que ese trabajo pues de que tú estás planteando de autoconocimiento, un trabajo difícil, no es algo que todavía como sociedad tengamos tantas herramientas, y muy chévere que hagamos estos programas también para que, digámoslo, la ciudadanía y la gente empiece también a conocer más sobre estos temas, empiece a informar más, tener mejor información alrededor de estos temas para que la sociedad se vuelva más sabia y pueda resolver los temas de maneras más inteligentes, porque eso es lo que hacemos también en educación, hacer que esa inteligencia colectiva también crezca. Entonces me parece uno de los temas que para mí fueron como más ausentes en mi propia formación. Cuando yo me pongo a ver en mi formación, yo tuve como muchos accesos a algunas experiencias, pero ese tema ya ha llegado como más en la etapa adulta, como mirando un poco, y veo que ahí hay mucha luz también en ese trabajo, hay mucha potencialidad, y yo celebro que se estén dando mucho estos espacios privados y tántricos en ese sentido. Quiere decir que la energía también quede contenida, porque son esos espacios de la sexualidad también siento que también requieren hablarse en espacios cerrados, siento yo, porque a veces en esta cuestión de las redes sociales y en la desinformación, a veces pues no se abre uno el corazón tan fácilmente cuando se vuelven esos espacios tan públicos. Siento que esos espacios deben ser privados, tener como una reserva y ser muy cuidadosos, pero creo que hay un tesoro ahí grande en términos de la educación que todavía no se le está prestando mucha atención. Me parece chévere eso. No sé, algo que quieras de pronto seguir continuando con lo que vengo contando, para no solo hacerte preguntas, sino como que, que eso te viene de pronto en mente ahí para seguir hilando la conversa. Varias cosas hilando. Em, bueno, primero me pasa que sobre lo que tú dices, haciendo varias acotaciones, es esto de que claro, por una parte es súper interesante, porque por una parte está súper reprimido, no, no veas eso, está oculto, ¿no? Y por otra parte te bombardean de información, Ujú, incluso en tiempos anteriores también, o sea, como en otras generaciones también pasaba lo mismo, y con mayor represión. Entonces, y con menos y mucho menos información, por eso también nuestros abuelos tenían un montón de hijos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay estas dos esferas que funcionan en conjunto, yo las veo, porque al final el hecho de que te repriman y te digan, no hagas eso no, y esto aquí, no, no te toques, no sé, ujú, cosas así, y al final la exploración para las guaguas es súper normal, como estarse conociendo, estar entendiendo su cuerpo, es algo súper normal. Entonces, al final, cuando hay algo oculto, más curiosidad le da al niño y ujú, la niña o la niñe. Entonces, al final, ahí hay todo el tiempo esa intención de qué está pasando ahí que no me dejan ver. Y cuando ve un montón de información que no entiende y que piensa que es normal como ver
a los seres, a los cuerpos femeninos como objetos, ver que la sexualidad es algo oculto, es algo que no se debe hablar y como un tabú, pero a la vez también desearlo porque es un tabú, entonces mientras más oculto, más deseo hay. mm, Y así es como también se pervierte, porque al final hay guaguas que piensan de que, hay guaguas que piensan de que la sexualidad es como es en el porno. Y en realidad la sexualidad no es como es en el porno. mm, Y por eso también hay un montón de mujeres que están explorando su sexualidad y no la disfrutan, porque también piensan que tienen que estar todo el tiempo de una determinada manera y al final no es placentero, no es algo que sea dichoso porque tienes que estar con ciertos estándares de belleza, con ciertas formas o posiciones y al sí, final es algo que es más diferente. Ahora, yo desde esta exploración y este desaprendizaje, para mí ha sido muy desde traerlo primero a mí, acuerparlo primero en mí, respetando mucho espacios de soledad también, como de autocultivo. mm, Y cuidando mucho también cómo comparto mi energía y a quién se la comparto. Y en verdad la cuido mucho de poder también utilizarla para generar proyectos. Y desde ahí también he podido moverme un montón, estar en otros espacios, aprendiendo. Y creo que también eso ha sido un gran desafío, porque el hecho de desaprender la sexualidad hace también el desaprender el cómo mirar al otro, con qué observador primero veo la vida, con qué observador también me relaciono con un otro. Y si me relaciono todo el tiempo primero, como integrando solo mi parte mamífera, de cazador, de cazadora, al final se pierde esa esencia del vincularse con otro, de conocerle, de compartir como persona, más que como una presa para saciar mi instinto. Y entonces, cuando nos quedamos solo en esta esencia mamífera que está intervenida, empezamos a replicar esferas del capitalismo, de generar cuerpos de consumo, o al menos así es como yo lo veo, como de estar ahí consumiendo cuerpos, consumiendo personas, pero no teniendo responsabilidad afectiva, apegos seguros, ni, ni realmente como una conciencia de energética, espiritual de lo que estoy generando a nivel de mi ser. Entonces, en ese sentido, creo que el autoconocimiento, la sanación y el cuidar esa energía es sumamente importante. Ahora, sé que hay muchas formas, hay personas que practican ser poliamorosos, serán poliamorosas, y está bien también si quieren como experimentarlo y hacerlo. Más, creo que es súper importante también observar, no estar replicando lógicas que tienen que ver también con el daño sistemático que se está generando en otras esferas que incluso nos pueden como estar ahí generando ruido, ¿no? Entonces, como traerlo también al interior. Y creo que eso es lo que le falta mucho a muchos espacios políticos, sociales, de contrahegemónicos, o que buscan esa contrahegemonía, que es generar primero todo lo que yo veo afuera, ese observador que ve hacia afuera, primero vivirlo y evidenciarlo en mí, primero sentirlo yo. Y creo que ahí es donde está la sanación y donde está la integración y donde está la espiritualidad. Yo primero ser eso que quiero hacer y que quiero crear. Y desde ahí siento yo que la sexualidad me trae mucha conciencia de, de qué es lo que quiero crear y cómo también me relaciono con un otro y desde dónde nace ese ímpetu de relacionarme con un otro. Entonces, hay personas que yo me he dado cuenta, por ejemplo, que mis amigos y amigas me gustan porque me gusta su energía, pero no me quiero compartir con ellos ni mm, ellas. mm, No quiero compartir esa esfera de mi sexualidad que para que si es que no fluye, en realidad puede que me drene, y si es que no fluye también, por otra parte, puede que rompa una amistad y un lazo, un vínculo importante. mm.
y genera conflictos, y más encima estamos aprendiendo a comunicarnos y a comprendernos y a resolver conflictos. Entonces también hay todo un aprendizaje que tenemos que vivir como sociedad de cómo unir también esta parte de abajo de la sexualidad con la comunicación, que van íntimamente unidos. Entonces ahí hay un montón de procesos, de trabajos que tenemos que vivir a nivel colectivo y a nivel personal, entendiendo que eso está todo el tiempo interactuando. Y también cuando siento ese deseo sexual, ¿de dónde viene? Y ahí es que yo desde el autoconocimiento me he dado cuenta que hay tres tipos de deseo, o de tres tipos de hormonas que se mueven y de sensaciones. Entonces está mucho esto que viene desde abajo, como del instinto, desde esta zona más del coxis. Y esto es muy, y lo he sentido, yo igual llevo un montón de tiempo en solitud, entonces me he dado mucho el tiempo de sentirme y de apartar y discernir. Ujú, Entonces me he dado cuenta de que eh, cuando viene desde abajo es mucho desde este potencial sanador, incluso creativo que tengo con la otra persona. Ni siquiera es como que quiero, y generalmente se confunden que, en que nos gustamos y que queremos mm, compartirnos sexualmente, ya. Pero en realidad, eh, cuando lo he observado y no lo integro desde ahí y lo integro desde otras perspectivas más holísticas, logro ver de que con esa persona tenía un potencial creativo inmenso y terminan haciéndose actividades, proyectos muy, muy hermosos, em, situaciones de sanación profunda que se generan y eso era. No era que quería compartirme y si me hubiese mm, compartido con la otra persona, quizás se hubiese dado algo, pero no hubiese sido igual de potente que el hecho de poder haber llevado esa energía hacia esa creación, hacia ese enfoque, porque se desenfoca cuando uno va y se empieza a involucrar con alguien, todo como que se desordena. mm, Entonces, y la energía queda dispersa, la mente queda dispersa, uno se empieza a confundir porque también hay un montón de cosas que están pasando a nivel sistema, a nivel de cómo nos relacionamos, cómo tenemos que relacionarnos, y hay un montón de cosas ahí, heridas que se manifiestan, espejos, wow, todo un tema. Por otra parte, también está esta mariposas en la guatita, ¿no? Que se ujú, sienten eso, ¡guau! Y esto viene mucho desde, veo yo como espacios de sanación con otra persona de posiblemente otras vidas, que hay una sensación que te está avisando de que ahí hubo una situación que debe verse y que hay una conexión, más es una conexión que no necesariamente va a ser una conexión romántica o amorosa, sino mm, que va a ser una conexión, o quizás sí, lo más probable es que sí suceda esa conexión romántica y amorosa, y me ha pasado. Em, más, no necesariamente va a ser algo que vaya a generar un aprendizaje como amoroso, como a veces también son aprendizajes medios duros. Entonces, igual ahí integrando esas sensaciones y por otra parte también esta parte como más del corazón, que son sensaciones muy del alma, yo diría del espíritu, de conexiones profundas que traen también aprendizajes y desafíos, pero que también ahí están removiendo de una manera profunda. Entonces, creo que el autoconocimiento me ha permitido discernir entre formas de relacionarse desde la autopercepción y desde la sensopercepción. Entonces, al final, em, creo que ese es el llamado. Puede que haya personas que lo sientan de otra manera y otras personas que lo sientan muy similar. mm, Entonces, hay en esa autenticidad la capacidad de yo integrarme y cómo me estoy relacionando con un otro, desde dónde me relaciono con un otro y qué tanto, cómo veo a la otra persona. ¿La estoy viendo como un cuerpo al cual quiero consumir o la estoy viendo como un ser con el que podemos crear o confluir de una forma hermosa? Entonces, creo que ese es como uno de los aprendizajes más profundos y llamados que, que quiero compartir ahora, sí. Y lo otro es también como el hecho de enfocar también ese buen vivir en todos los aspectos de la vida,
y también como parte de mi formación constante de estar todo el tiempo generando herramientas de buen vivir para pensando siempre también como en las proyecciones de la vida, em, como mucho en la tierra igual, pero también mucho en el viento, como integrando ahí los elementos. Y desde ahí siento que muchos de mis proyectos son en relación al buen vivir, a esa coherencia interna y, y creo que también, o sea, todo lo que, las bendiciones ahí que he generado en mi vida, que han sido cosas hermosas como la regeneración de mi tiroides, también tiene mucho que ver con ese cultivo de la energía sexual, desde estas herramientas ancestrales que se basan también en la Vedanta, en los textos védicos antiguos, en como estas bases hermosas y que ahora podemos ver en diferentes expresiones. Y una de los hijos proyectos co-creados más lindos que ahora participo en ese territorio es Hilando Semillas, que es la red de aquí territorial a la que yo participo y es hermoso porque también nos enfocamos en eso, ¿no? Tenemos mucho eso de ser en base a la observación de la naturaleza, que es mucho lo que hacen las perspectivas de la medicina ancestral de diferentes tradiciones. Tienen mucho esta observación de la naturaleza. Y muchas y muchos somos terapeutas. Entonces, estamos ahí confluyendo como en un espacio donde la sanación es transversal y también donde hay varias herramientas y pilares que sustentan el buen vivir, como la agricultura sintrópica, como la comunicación no violenta, como el hecho de también generar espacios de economía social, de aprendizaje alternativo también, de otras formas de gobernanza y entre otras cosas que estamos aprendiendo colectivamente y co-creando y generando así una hermanada bien interesante de retorno al centro y desde ahí poder también crear colectivamente para tejer una comunidad que permita eh, como estar en ese proceso, ¿no? De la conciencia y de repercutir entendiendo de que no buscamos como convencer o imponer nuestras formas a nadie, sino que también entendemos de que todo lo que se crea dentro y lo que ha sido trabajo interno se está materializando en este espacio comunitario y esperamos también que por resonancia llegue quien quiera y que se genere también, así de poquito como trabajo de hormiga, una transformación y un impacto a nivel cultural. Y ha sido interesante también experimentarlo a nivel de las personas que recién conocen estos espacios y estas herramientas. Y ha sido bien hermoso, bien interesante y con harta ahí esperanza en que estamos haciendo grandes transformaciones. Hilando semillas, ¿cierto? Entonces son unos encuentros que tienen allá en Santiago, hablando En Chile, específicamente. ¿En dónde? en Chile somos una red Ah, es una red donde grande de todo Chile. sí, tenemos personas de varias partes. La mayoría de las personas son del sur, Mm, de la región de los lagos, y mm. bueno, hay personas que están en varios lugares, no solo en Santiago. Y Y tienen estamos momentos de cada encuentro y se apoyan mutuamente. Es como una red de... una red. Genial. Sí, Sí, yo en el último encuentro que tuvimos de coversidades hablé con Néstor y él me contó algo de la agricultura sintrópica que nunca había escuchado el término, conversamos muy bueno, fue maravilloso conocerlo y bueno, qué chévere hablar de ese espacio que te ya estaba por preguntarte también de los espacios en los que estás participando. Muy maravilloso ver cómo se puede, cómo son como pequeños prototipos como de educación también, porque está convergiendo todo lo que tiene que ver con la soberanía de las personas frente a su salud, la agricultura. Ese principio de soberanía me parece muy lindo que se esté construyendo. Yo también he hecho parte también acá de unos espacios, tienen que ver con la música, con la agricultura, con las economías sociales, como que esas cosas caen muy bien porque como que alimentan pues, la relacionalidad de las personas, como pues, poder estar y compartir como que de maneras como más constructivas, ¿cierto? Entonces eso ha sido como un espacio
unos espacios muy maravillosos. Me gustaría que habláramos en lo que nos queda ya de la conversación. No sé qué otras cosas quisieras contarnos tú como de tus presentes y de lo que también, si quieres compartir un poco esto de la interconexión, que era como otra de las cosas que queríamos también como hablar contigo hoy o por donde quieras, ¿no? Si quieres otra cosa, bienvenida, no, siéntete por donde quieras retomar la conversación. Ujú. Em, a ver, no sé, igual quedé como con, con esa, con esa idea de pronto potenciar los espacios comunitarios, que me interesa mucho y además de Hilando Semillas, para mí fue una inspiración muy grande Coversidades, conocer este mundo, este espacio, fue algo muy, muy hermoso. Y también me trae mucho este llamado del espíritu de poder ver con esta visión del águila, ¿no? Como poder integrar todo lo que sucede en diferentes espacios, porque si nos damos cuenta, o sea, si yo que miro con esa mirada así como desde la perspectiva más ampliada, y el hecho de viajar también me ha permitido mucho poder salirme de esta cosmovisión, de esta cultura, y poder adentrarme, integrar lo mejor de varias experiencias culturales y también soltar aspectos de mi propia personalidad, como también de mi propia cultura con la que crecí y también incluso de las culturas que he ido aprendiendo, soltar y no idealizar. Creo Mm, que actualmente está mucho eso, ¿no? Como poder observar y aprender de la humanidad por el hecho de ser la humanidad y de todas sus tradiciones y costumbres y creencias, integrando lo mejor, lo que más resuene y todas esas prácticas que son valiosísimas para el crecimiento humano y soltar las prácticas que en realidad están generando algún tipo de estancamiento o enfermedad em, o cualquier tipo de problema que pueda estar repercutiendo, ¿no? Entonces, desde ahí, atrevernos a crear, a co-crear y a proponer, porque estamos acostumbrados a todo el tiempo estar observando y criticando, juzgando, mm, pero sin propuestas. Entonces creo que el llamado, a proponer, a crear, a dejar de lado nuestros egos, a dejar de lado nuestros juicios, no viendo el ego como algo totalmente malo. O sea, creo que hay que saber observar con mucha humildad la sombra de nuestro ego y que esa sombra no domine nuestra personalidad, porque el ego es parte de nuestra personalidad, mm, pero nuestra alma y nuestro espíritu es más profundo que eso, y es más antiguo incluso. Entonces, al final, cuando logramos integrar y abrazar nuestra sombra, lográndola transformar, y además de eso, potenciando nuestras virtudes, potenciando mm, esos aspectos que son interesantes de nuestro ego, porque al final el ego hace que estemos aquí, que tú seas tú y yo sea yo en nuestras formas, pero entonces al final existe y es parte, pero sí el hecho de que podamos trascender nuestras sombras, hacernos mm, cargo de nuestras sombras, de nuestras mochilas y mm. decir, sí, este soy yo, esto me está pasando, lo transformo, lo transmuto y logro también trascender y comenzar a entablar. Creo que ese es un desafío al momento de vincularnos bien importante y no solo con otro ser, sino que también con nosotras mismos. Y creo que ese es un llamado para poder eh, atrevernos a crear y como creo que en general el poder vivir bien, como el poder Mm, ser felices, tener alegría, disfrute y, y que sea como decíamos antes, en todos los aspectos de nuestra vida, un fluir placentero, como no sea algo eh, tan trágico, dramático, angustioso y que sea algo que realmente podamos ahí darle.
Mm. es un proceso, ¿no? Es algo que se va trabajando cotidianamente o se va tragozando, le vamos a decir mejor, Y para no es algo cambiar. mágico que surja de la noche a la mañana tampoco. Claro, no. Que eso Es a veces algo se que, piensa así y no es así, es algo constante, es algo como que requiere humildad, requiere apertura, pero no es algo como que ya uno ya, listo. Que a veces es como que siento que a veces se distorsionan un poco los mensajes de ciertas tradiciones espirituales pensando de que todo se da como por arte de magia y las cosas tienen su trabajo y es un trabajo que también requiere lo que tú dices, cultivar también las virtudes y las potencialidades y aclarar un poco más que trascender el ego, es como aclararlo, como saber que que él no es como todo, no es el todo, sino que es una parte también dentro de la historia que es uno y que es importante esa parte porque esa parte también pues, hace que estemos acá, que es cierto, que estemos compartiendo, que tengamos un nombre, que tengamos unas cualidades pero no pensar. Yo quería como explorar una última pregunta contigo que se me viene porque como has viajado tanto por varias partes de América Latina y conoces un poco espacios educativos alternativos, me gustaría un poco hablar un poco de cuáles son como las sombras que se ven un poco en estas comunidades y en estos proyectos, cuáles son como los patrones que tú de pronto ves, porque las cosas buenas normalmente se publican muy fácilmente, pero las otras son necesarias compartirlas para crecer juntos y que sirva también, e incluso también de lo ancestral y de lo espiritual también, como es una pregunta que yo ya me la he venido haciendo, pero me gustaría saber de ti, pues en el trabajo ya más de campo, cómo percibes que cuáles son las cosas, porque tú dices, saquemos el fruto bueno, pero el otro como que dejémoslo, ¿cuál sería ese fruto no tan bueno en esas cosas tan buenas también? Porque a veces lo bueno también trae como lo malo, ¿no? Entonces, como que, ¿cuál sería lo que llaman también algunos autores psicoterapeutas como el bypass espiritual, como las evitaciones que hacemos a través de cosas espirituales para evadir el dolor, para desconectarnos de nuestro cuerpo, para no sentir un poco eso y como efectos placebos que entonces no sé como por dónde me gustaría conocer eso. claro. Bueno, lo primero que se me viene es, ahora hace poco tuvimos un viaje de Hilando Semillas, un viaje de polinización para dar a conocer también a la red y a las personas que están ingresando a la red de Ecoversidades, acerca de qué es Ecoversidades y que además de Hilando Semillas tenemos también una red planetaria. Em, y ahí fue que nos tocó convivir también con varias personas y me gustó mucho un concepto que se fue dando porque en los espacios que íbamos había muchos proyectos de compostaje Ujú, y también está muy activo esto de qué hacer con nuestros residuos orgánicos, ¿no? Lo que antes fue nutrición y fue placentero, mm, ahora se vuelve una pudrición. Y esa es como una metáfora que me gusta mucho, compost. de que vamos a transformar nuestros residuos, vamos a transformar nuestra pudrición en algo, en algo nutritivo que es tierra fértil para crear y para sembrar lo que queramos. Entonces, dentro de eso podrido que está en todos los seres, tiene mucho que ver con los juicios, con las críticas, con incluso cómo esto mismo de la sexualidad también me parece súper importante. Cómo nos estamos vinculando y desde qué creencias nos estamos vinculando con un otro, los abusos, las violaciones. Bueno, a mí me ha pasado que he estado en varios espacios de varios tipos. Entonces, a ver, yo creo que, y también me ha pasado mucho de observar estas cosas, ¿no? Mm, y tiene mucho que ver con la comunicación, tiene mucho que ver con la comunicación, tiene Mm, mucho que ver em, con también la violencia, cómo podemos también, una persona nos puede despertar algo de nuestra sombra o como un reflejo o como una polaridad y comenzamos a atacarla. Y ese ataque yo lo he visto mucho, yo lo he visto mucho. Me pasó una vez también en Bolivia que pude observar violencia a, a una compañera con sus guaguas. Y, y fue súper fuerte y después yo hablé y lo dije. Yo hablé sobre esa situación
y fue así también intenso. Y por suerte lo logramos llevar a una asamblea. Era un espacio anarquista en ese momento, me acuerdo. Fue hace años, sí, fue hace varios años. Y también se fue resolviendo, pero estaba muy metido también el tema del patriarcado, del autoritarismo. Mm, Y así es como también en otros espacios, en otras comunidades que yo he estado, porque yo igual he estado, como soy aprendiz de partería, he estado en comunidades aprendiendo sobre partería, ya, comunidades quichuas, comunidades eh, de otros, como con otras cosmovisiones, y también se ha repetido un poco ese proceso más, muy como desde el bullying. Yo creo que eso es un tema súper importante que también, ya sea este otro proceso de Bolivia y este otro proceso que fue en Ecuador, mm, se repitió lo mismo, que es el cómo em, nos tratamos, en cómo nos relacionamos y cómo podemos burlarnos de un otro, hacerles sentir mal, tratarles mal, con violencia. Y y eso creo que es algo que ha sido muy fuerte observar para mí. Y por otra parte también está esto de estar con el cagüín, con el que se le dice aquí, con el palabreo detrás, con el hablar mal detrás de la otra persona, con empezar a generar conflictos y energías densas detrás de la otra persona y no ir y conversar con un otro de forma transparente y sincera. Me molestó esto porque hiciste esto y esto y esto. Ah, genial. Lo siento, asumo esto, valido tu emoción y lo transformo y esto me hace crecer a mí también que tú me comuniques en lo que yo me lo hice mal, porque somos humanos, cometemos errores. mm. Pero en vez de eso se sigue acumulando situaciones de presión, de conflicto, de ir hablando mal de la otra persona y generando como densidad, em, ¿cómo lo podría decir? Como incluso un poco de hipocresía, porque Claro. ahí está todo bien, pero después están hablando mal de la otra persona por detrás, y eso lo he visto en varias situaciones con varias personas. Entonces, es como algo que me llama mucho la atención, que sucede en todos los espacios y en todos los países que yo he estado, sucede. Incluso espacios de sanación, incluso Sí, espacios de personas que se supone que son conscientes. claro. Entonces, Y a mira que eso mí, tiene que ver un poco también como, bueno, pienso yo así como por lo que cuentas, como con algo de la malicia. Hablar como con cizaña del otro, como hablar como con el chisme, como con alguna palabra que no afronta, no es de frente, sino que lo hace por otras maneras y buscar que el otro como sentir bien haciendo sufrir como al otro, pero de maneras mucho más sutiles, pero de todas maneras son hostiles y tienen un grado de violencia y violan la dignidad de las personas y me parece que eso de la malicia, alguien decía que lo opuesto a Eros no era la muerte, sino la malicia. Un autor que leí hace unos años decía, y él hablaba todos los casos de malicia que hay en relación otra vez con el tema que habíamos empezado y es la sexualidad también, muchas cosas, incluso muchos cines se está haciendo ahorita sobre cuando, que tiene que ver como las verdades a medias, ¿cierto? Y como las maneras de sacar al otro a la palestra y como asesinarlo públicamente o generarle un dolor o generarle se pueden hacer a través de redes. Hay una película que me vi, te cuento, que fue muy contundente en eso de la malicia, porque una profesora de un colegio, eh, yo no se le dio por grabar una relación sexual con su pareja, pero pues la tenía como en un entorno íntimo y yo no sé por qué diablo salió a la esfera pública y en las redes y la vieron todos sus estudiantes. Y cómo se volvió la película muestra como toda la tensión de la sociedad, pues toda hipócrita, que por un lado toda hipersexualizada, como tú decías, pero por el otro lado a la profesora le descontextualizaron una cosa que estaba para el terreno de lo privado, de lo tántrico, ¿cierto? De lo cerrado, de lo que tiene como unos límites ahí, y lo pusieron como una cosa, acá y allá cambia mucho el escenario, y entonces como que se daba como un diálogo de voces entre todos los padres
y madres de los niños del colegio y como que pusieron en la palestra a la profe como si fuera la más mala de la sociedad, cuando la profe no había ni siquiera se dio cuenta por qué surgió y se puso ese. Y es una de las cosas que también estaban pasando en la Sierra Nevada de Santa Marta. Era uno de los casos que a mí me llamaba mucho la atención que pasan incluso en comunidades y que es un tema, por eso te preguntaba mucho, porque ese tema me interesaba, porque estaba hace poco en la residencia y era uno de los temas que había sucedido algo muy similar allá. Y entonces, cómo empezar a que ese trato como con lo sexual sea como más en un entorno más sagrado y todo eso. Entonces, era un tema. Y el otro tema que a mí me llama mucho la atención frente es el de los límites y de lo del consentimiento y de los límites. Y es que hay una cosa muy curiosa porque en los temas de gobernanza se habla mucho de la horizontalidad y de la ausencia de jerarquías, pero parece que hay una relación muy similar entre poner límites y tener jerarquías, poner prioridades y establecer como, pero si yo tengo ausencia de jerarquías, pues parece que es muy parecido cuando no tengo yo límites y poner límites es algo importante. Quiere decir poner unas cosas como ciertas cosas. Y ese aprendizaje tiene que ser algo importante en hombres, en mujeres, en todos los seres humanos, aprender a sentir, a saber cuándo decir sí, cuándo decir no, y todo ese asunto de esa contundencia. Pero parece que ese poner límites, cuando las personas tienen un desarrollo pues emocional pues un poco sano, ¿cierto? Pues sano, pues es más fácil ponerlos, pero cuando has tenido como apegos de desabandono, no has tenido como sintonización con tus padres o has tenido como violencias pues sistemáticas en toda tu vida, pues parece que esos límites ponerlos no es tan fácil. Entonces parece que es una cosa que es bien interesante y muy compleja al ver los casos de la violencia, porque también nos hace el llamado como sociedad también de trabajar en que esas crianzas y esas cosas que suceden ahí, porque son las personas que se vuelven más susceptibles de violencias, de acosos, de bullying, de muchas cosas. Y lo muestra mucho el cine, yo lo he visto que lo están narrando muy bien en ese sentido, muestran que detrás de aquellas personas que también están sufriendo mucho, pues hay que, tenemos como sociedad, pues emprender como a nivel político y social, como que el desarrollo psicológico sea algo importante en el desarrollo de la sociedad, no solamente seguir en lo que hemos priorizado, sino como que darle una fuerza muy importante que ese desarrollo psicológico sea sano para poder que desde ahí, pues esa plantica crezca bonito, si no vamos a tener muchos conflictos ahí que se van a ver mucho en la malicia, por ejemplo. Es que, volviendo a ese tema de la malicia, lo que yo he podido observar es que los seres reproducen lo que aprendieron. Entonces, las personas que disfrutan generando esa malicia Mm, es porque recibieron también esa malicia bueno, y solo están reproduciendo lo que aprendieron y lo que sintieron. Y lo mm, disfrutan porque sienten que hay un desahogo de que ya, al fin salió y lo que me hicieron ya, como que hay un pseudo equilibrio que se genera de forma mm, inconsciente en la psiquis para sentir como ese, como ya, esto, algo descanso. está, ya está como solucionado, ya, pero es algo muy inconsciente, como los niños todo el tiempo están repitiendo el ejemplo. Claro. Nosotros somos niños, todos los seres somos niños, incluso los adultos, pero tenemos también esta parte adulta. O sea, todos los seres tenemos niños internos y los niños internos que aprendieron sobre esa malicia están ejecutándola todo el tiempo porque es lo que aprendieron y porque están heridos. Entonces, por eso es tan importante para la sociedad también poder ir y sanar ese niño, sanar esas creencias de la infancia, poder observar también todo lo que está pasando. Eso por una parte, y por otra parte, claro, los límites, pero generar herramientas para que las personas puedan autoconocerse y saber cuáles son sus límites personales y cuáles son sus límites colectivos. Y es de ahí también lo importante, porque así conozco cuáles son mis necesidades, cuáles Ujú, son mis creencias, cuáles son mis resonancias, y me acerco a los grupos que resueno, me acerco a los seres que resueno, y soy capaz de relacionarme sanamente, no porque una persona sacía mi sed de atención, de lo que sea que tenga sed, desde una herida, sino que hay un relacionamiento desde yo decido compartir contigo, mm, yo decido crear contigo, ujú, yo decido generar lo que sea en mi vida, pero lo decido y desde ahí también se genera este primer límite, ¿no? Como primero ujú, me pongo el límite a mí,
y después pongo el límite al resto. Pero lo del resto es más complejo porque también nos faltan muchas herramientas para generar esa escucha activa de los límites del resto y también de acuerdos colectivos, porque mm, pasa lo mismo que con la sexualidad, no, no hagas esto y mm, queremos hacerlo con más intención. mm, Entonces, cuando nos están todo el tiempo reprimiendo, terminamos queriendo hacerlo más porque nos imponen. mm, Entonces, lo importante es generar espacios que puedan ser escuchadas nuestras voces y podamos escuchar las perspectivas de los otros. Y en ese sentido, a mí me da mucha esperanza Ecoversidades haciendo aquí una confesión. mm, Para el encuentro de México estamos trabajando mucho en una comisión de cuidados, de compartir. En Ecuador, en una comunidad que se llama SER, conocí una herramienta que se llama maestría comunitaria y la hemos estado practicando incluso aquí en Hilando Semillas. Y ha sido muy hermoso cómo podemos trascender también y conocer nuestros límites y los límites colectivos y respetarlos, ¿no? Y encontrar como ese lugar seguro donde poder estar dentro de una sociedad que está todo el tiempo generando hostilidades. Creo que es algo bien hermoso e interesante y que tengamos que empezar a impulsar en nuestro ser y en las comunidades herramientas que nos traigan el buen vivir, como lo son todas las que mencioné antes, la ujú, comunicación no violenta, la maestría comunitaria, herramientas de aprendizaje y desaprendizaje, estar todo el tiempo al servicio del autoconocimiento y la sanación, ujú, generar, y desde ahí vamos a ir generando también desde esa sanación, desde esa salud, desde ese bienestar el buen vivir en otros aspectos de nuestra vida, como son a nivel social, político, económico e incluso cultural. Pero es un trabajo ya, ese ya es una esfera, es un trabajo, es un tragoso, un proceso más largo. mm. Ay, qué rico charlar contigo, Flora. Hemos tocado temas muy, muy importantes. Quería preguntarte una última cosita. Bueno, algunas otras experiencias que serían interesantes que la Universidad del Futuro conociera en otros países, no sé, Bolivia, Paraguay. Hay otros países, de Brasil hemos tenido, pero sí me gustaría también seguir complementando porque a veces como que una persona te lleva a otra y ha sido muy bonito porque con Ecoversidades va a haber un buen capítulo y se está planeando también para el próximo año hacer algunos podcasts para mover un poco como la cosa digital. Ahí estuve hablando con Yello hace unos días y chévere también pues para el proyecto que estoy como yo liderando acá, que otras experiencias de pronto que tengan un conocimiento así y una experiencia que sea rica para dialogar, pues también me agradaría mucho pues tu conexión. Mm. Claro, de todas formas. Yo ahí te mando los contactos que haga. Yo ahora pronto pienso ir a Bolivia, entonces no sé si quieres que te comparta por aquí ciertos contactos Maravilloso. o por interno puedo Y ahí por como hacer. interno ya. Entonces, Sí. no, alguna palabrita final para que nos despidamos y una gratitud pues grande, muy grande pues de la conversación y estamos en contacto. Algo que quieras, con lo que quieras cerrar para ya terminar. No, nada, que estoy muy agradecida, que estoy contenta del compartir, de expandir ahí. A mí me gusta harto charlar, me gusta mucho compartir esta expresión de toda esta observación que he podido estar integrando en el camino que he decidido caminar. Entonces, muy contenta de este espacio, de esta escucha y espero que mis palabras resuenen en los oídos que lo sientan. Contenta ahí de todo compartir.